¿Me puedes decir tu nombre completo? María Luisa La Huerta Jarque, ¿Y qué día naciste? el 28 de febrero del año 32. Y me estabas diciendo que naciste en un pueblo de Tarragona. Sí, Constantí, Muy bien. Después de ahí os trasladasteis a algún sitio. a Calomarde. Calomaro, porque es el pueblo de tu padre. Sí, aquel es Él nació allí. sí. Y mi madre también. Los primeros recuerdos, ¿qué te viene a la cabeza? De decir, bueno, esto... Uy, tengo muy pocos recuerdos. Pero de cuando eras pequeñita, pues que paseabas, que ibas al río... Estábamos con mi abuela, íbamos a recoger moñigos, que decíamos entonces, para el campo. Íbamos al huerto a entrecavar trigo y todas esas cosas que se hacen en los pueblos. Y a la escuela pues he ido muy poco, porque de allí nos bajamos a Teruel. De Calomarde nos fuimos a Teruel, porque cuando mi padre salió de la cárcel no quiso volver al pueblo. Le habían hecho tanto mal y vivimos en Teruel. Y del Teruel es cuando ya nos vinimos aquí. ¿Y por qué piensas que lo metieron en la cárcel? ¿Por qué estuvo preso? Pues estuvo preso porque cuando estalló la guerra, él era alcalde del pueblo. Y allí pues todos tenían ganado. Y los más ricos que tenían más ganado se comían el pasto de todo. Y mi padre quiso poner orden, cada uno que se comiera lo suyo. Y entonces pues le cogieron manía y se vengaron. Nada más entrar al pueblo, lo metieron al calabozo, sin más ni más. Y enseguida un familiar de él, que tenía algo de mando, le dijo: Pedro, dice, esta noche te dejarán la puerta del calabozo abierta, para ver si te escapas. Si te escapas, eres mortal. Tú ahí quieto. Y eso lo salvó. Y de allí ya lo trasladaron, que estuvo en Teruel, estuvo en Zaragoza, estuvo en muchos sitios. Y una injusticia porque él no había hecho nada. Mi padre pues era de izquierdas, decían. Yo he sentido decir eso, que era de izquierdas, otra cosa Claro, no. por eso... Otra cosa no lo sé. Y mi madre pasó mucho, porque cuando estaba en Teruel, ella madrugaba y con una burrica por el monte a llevarle lo que podía, los paquetes que podía llevar de comida. Cuando tu padre ya está en el año 40, 41, después de llegar de otras prisiones, llega al sanatorio de Portaceli, ¿cómo vosotros podéis sobrevivir? Mi madre estaba sirviendo, estaba trabajando. Y nosotros, mi hermano y yo, estábamos en el pueblo con mi abuela. Cuando él estaba en el sanatorio de Portaceli, solo tenía 2 hijos. Sí, solo. Que eras tú y Andrés, ¿no? María Luisa y Andrés. Y él, cuando se acercaba el día de vuestro cumpleaños, os hacía unas cartas muy bonitas, ¿no? Sí, y más cosas. Uy, nos hizo unos estuches de papel de barba. A mi madre le hizo un joyero así, todo de a puntas, de papel de barba blanco, con el espejo y todo precioso. Y a mí me hizo otro, pero como hemos cambiado, tantos han desaparecido. Nada más me queda una cajica así que tenía una sortija con el de eso para poner la sortija y todo. ¿Tú sí que fuiste después al colegio? ¿Estuviste un tiempo yendo al colegio? Yo estuve en Teruel, cuando estuvimos en Teruel, fui una temporada allí. Pero después cuando vinimos aquí, pues ya era yo, no sé, tenía 13 o 14 años. Cuando viniste a Onda. Sí. Y entonces ya no. ¿Tu padre por qué no quiso volver al pueblo? ¿Tanto dolor tenía? ¿Por qué piensas que ya no quiso volver? Pues mi padre no quiso volver por eso, porque le hicieron mucho mal sus propios hermanos, hazte cuenta, porque se crió con ellos y no quiso. Dice, si estoy en el pueblo, todo ese rencor, dice, cuanto más lejos, mejor. Y ya no quiso volver por eso. ¿Tu padre? Además volvimos al pueblo
y nos habían destrozado la casa, hasta se habían hecho de vientre en los armarios, todo destrozado, que tuvimos que irnos con mi abuela. A él se lo llevaron enseguida y a nosotros nos quedamos allí con mi abuela. ¿Después siguió haciendo dibujos cuando salió de la prisión? Cuando salió no tuvo tiempo de nada. Salió enfermo. Salió enfermo y estaba trabajando, no tenía tiempo de dibujar. Dibujó ese plano que quería hacer él una casa, nos quería hacer una casa, Sí. pero falleció antes. Murió, que cogió una tuberculosis y murió en Castellón, en la calle. ¿Cómo es eso? Pues que fue al médico, siempre lo acompañaba a mi madre, y aquel viaje no quiso que lo acompañara. Dice, claro, no se podía tampoco. Y se fue solo, y se ve que le dio una hemorragia, y en la calle se murió. ¿Y dónde está enterrado? Y está enterrado en Castellón, en el cementerio de Castellón. Como murió allí, mi madre no podía traerlo, pues allí está. Cuando falleció tu padre en Castellón, no podríais hacer el duelo. Eso sería también un poco un drama. Cuando ¿Cuántos murió, años tendrías tú? Mi padre, pues yo tendría unos 15 o 16. Cuando murió mi padre, pues mi madre todos los días, todas las trenes que venían, que entonces había el tren, ¿te acuerdas tú, la panderola? Todos los días iba mi madre a esperarlo allí y no venía, y al otro tren a esperarlo y no venía, hasta que nos llamaron que había muerto. No sabíamos nada. Y entonces fuimos Timoteo, el primo, y yo a reconocerlo. ¿Tu madre murió muy mayor, tu madre? ¿O? A los 95. ¿Y no llegó nunca a contarte cosas de tu padre más personales ni nada? Ella no contaba nada. ¿Pero por qué crees? ¿Por el miedo que tenía aún? ¿Por olvidar? ¿Por protegeros? Sí, pues porque no quería que recordáramos esas cosas. No decía nada ella. Si tuvieras que describirme a tu padre, ¿cómo lo dirías? Imagínate que no te conozco de nada y tú me vas a decir algo de tu padre. ¿Qué dirías de tu padre? Pues si es que no he convivido con él casi nada. Porque cuando éramos pequeños, la guerra, se fue a la guerra, vino, casi que no. Pero mi padre era muy recto, pero muy buena persona, no le dolía nada. Era con nosotros muy cariñoso y no le dolía nada. ¿Y qué piensas de la vida de ahora? ¿De la vida de ahora? Sí. ¿Qué piensas de ahora? ¿Qué pienso? Dinos, ¿qué piensas de ahora? Pues pienso que estamos todos muy mal criados y que no tenemos respeto de nada y que esto acabará mal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay muchas guerras, hay muchas malicias, hay muchas peleas. Pues si pones la televisión y todos son peleas y riñen por cualquier cosa y se pegan y las mujeres que matan. Yo pienso que eso es una cosa que no está bien eso.